Bienvenidos a continuar estudiando esta serie, Los cuatro jinetes del Apocalipsis. Esta es la segunda parte y la última también. Muy bien, bueno, pues hemos comenzado en la primera parte, se los recomiendo si no la han podido ustedes ver en YouTube, en nuestro canal Armando Alducin Ministries o Armando Alducin en YouTube, para que podamos nosotros perfectamente entender lo que significan estos cuatro caballos tan importantes descritos en el capítulo 6 del libro del Apocalipsis. Rápidamente haré un resumen de 2 o 3 minutos para ponernos dentro del contexto. En el capítulo 5 del libro del Apocalipsis, Dios el Padre le entrega al Hijo, a Jesucristo, un rollo. Y en este rollo que estaban sellado con 7 sellos. Recordamos en esta primera parte que vimos que antiguamente los rollos eran envueltos de esta manera o enrollados de esta manera, y regularmente se le pondría un sello de cera con el anillo que sellaba la cera o el sello para que pudiera el recipiente confirmar que realmente era enviado por la persona que él estaba esperando. Entonces, esto era una garantía, el sello, de que nadie lo podía abrir más que el recipiente. Cuando Dios le entrega en el capítulo 5 de Apocalipsis este rollo o este librito, como se menciona en Apocalipsis capítulo 5, tenía 7 sellos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y cuando se destapan los 7 sellos, encontramos dentro de lo que está escrito las 7 trompetas y las 7 copas del Apocalipsis. O sea, que este rollo contenía 21 juicios, los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas. Pero es muy importante porque es clave entender, porque antiguamente, pues hace todavía algunos 50 años, un siglo, se consideraba cuando oíamos o leíamos el libro del Apocalipsis de los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas, pues buscábamos la forma de acomodarlos dentro del periodo de la semana 70 de Daniel o de los 7 años de la tribulación. Entonces tratábamos de poner pues los 7 sellos al principio, las 7 trompetas y las 7 copas, creyendo que había una cronología. Sin embargo, pues yo me incluyo dentro de este grupo de personas que hace algunos años creíamos que esta era la forma de poder interpretar el Apocalipsis. Sin embargo, como la Biblia es un libro progresivo, ¿qué quiero decir con esto? Es un libro donde mientras pasan los meses y transcurren los años, el Espíritu Santo nos da más luz, nos amplía más claramente el entendimiento para que lo que estamos estudiando lo podamos discernir, lo podamos entender de una forma muchísimo más clara. Esto toma tiempo, toma diligencia, toma estudios bastante profundos de la palabra de Dios y mucha perseverancia sin darnos por vencidos, porque cuando leemos muchas cosas que no entendemos, las hacemos a un lado regularmente, y esta es la razón por la cual el mismo libro del Apocalipsis ha sido hecho a un lado, porque muchos se cansan o muchos dicen yo no lo puedo entender, hay demasiadas interpretaciones y lo hacen a un lado. Entonces es importante que mantengamos esta perseverancia y también paciencia, porque la paciencia es vital en el estudio de la Biblia, ya que pues una persona recién convertida de 2, 3 años no puede meterse a estudiar Apocalipsis o el libro de Ezequiel o el libro del Éxodo. Pueden leerlo, pero entenderlo es otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta persona? Esperar a que su cerebro, su entendimiento vaya ampliándose, vaya recibiendo la luz, y Dios ve cuando nosotros tenemos esa paciencia y esas ganas, esa curiosidad que debemos de tener por investigar la Biblia. Dios premia, Dios recompensa cuando el ser humano o sus hijos, en este caso nosotros, o sus hijas, estamos realmente ávidos de poder encontrar las respuestas. Muy bien.
Entonces Cristo abre el libro, el pergamino con los 7 sellos y encontramos el primer sello que estudiamos en la primera parte de esta serie, que dice así el capítulo 6, versículo 1 y 2. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Notemos que es Cristo mismo el que está quitando los sellos. Es la persona de Jesucristo el que abre los 21 juicios de todo el libro del Apocalipsis. El Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Juan se encontraba en el cielo y cuando Juan está cerca de Jesucristo, pues él está viendo absolutamente todo lo que Jesús está haciendo, porque él fue sacado de su cuerpo. Él estaba en la isla de Patmos, exiliado por el emperador romano Vespasiano, aproximadamente de 85, 90 años de edad. De esa edad murió el último de los apóstoles, que fue Juan, que fue considerado como el amado o el discípulo amado o el apóstol más cercano a Jesucristo en cuanto a su relación personal con él. Entonces Juan ve que uno de los 4 seres vivientes se acerca y le dice: ven Juan y mira, para que él pudiera atención en lo que estaba Jesús haciendo. ¿Qué fue lo que vio Juan que Jesucristo estaba haciendo cuando quitó el primer sello? Dice el versículo 2, y miré. Entonces ya puso mucha atención el apóstol Juan. Y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Todo esto pues ya lo cubrimos en la primera parte, que es la representación o el simbolismo de la persona del anticristo. Así comienzan los 7 años o la semana 70 de Daniel, con la entrada al escenario mundial de este personaje misterioso, este personaje altivo de rostro, este personaje que va a estar completamente controlado por un principado satánico y que va a tratar al principio de su entrada al mundo, entrar como un pacificador. Así que ese va a ser el engaño, ¿verdad?, final de la raza humana, cuando este hombre con poderes sobrenaturales entre como un pacificador y le diga a los líderes del gobierno de Israel: acérquese para esta situación. Israel tiene que encontrarse en una posición completamente de bancarrota, una posición en la que ya no tiene a Estados Unidos de protector, no están bajo el paraguas tampoco de Estados Unidos como lo estuvieron desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces Israel se tiene que encontrar en una posición tan paupérrima, tan lamentable, tan patética, para que acudan a este personaje que representa al Islam y que para el Islam va a ser el Mahdi. Y la palabra Mahdi significa el guía o el Mesías que el Islam está esperando. Las 2 ramas del Islam, los chiitas y los sunis. Y este Mahdi o este supuesto Mesías va a venir y va a garantizarle a Israel que él los va a proteger por un periodo de 7 años. Entonces esta persona, lógicamente, tiene que tener un poder sobrenatural. ¿Sobre quién? Pues sobre el mundo islámico, porque ¿a quién le van a hacer caso los musulmanes más que a este Mesías que ellos están esperando? A ninguna otra persona le podrían hacer caso. Entonces este Mahdi, ¿verdad?, que para nosotros representa al anticristo, se va a sentar con los judíos. Yo les propongo, vamos a firmar un tratado que se encuentra en Daniel 9, 24 al 27 y que se conoce como las 70 semanas del libro de Daniel, que es un periodo que cubre 490 años desde la reconstrucción del templo, el año 445 a.C., hasta que Jesucristo regrese. Pero vemos que cuando Jesucristo fue crucificado, se interrumpió este periodo de 490 años, que son las 70 semanas de Daniel. 7 por 7, 49, son semanas de años.
porque los judíos tenían semanas de días y semanas de años. Entonces son 490 años que el ángel Gabriel le revela a Daniel para el periodo total en el que Dios terminaría con la nación de Israel. Los judíos rechazan al Mesías, lo crucifican y se detiene el reloj, tic, 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 el reloj profético de Dios se detiene y faltó una semana. Se cumplieron 483 años, pero faltaron 7 años, que se considera como la semana última o la semana 70 de Daniel, que cubre 7 años. Entonces entra la iglesia en este intervalo que es donde nos encontramos actualmente, que es un periodo, un paréntesis, para que cuando la iglesia sea sacada en el arrebatamiento, Dios entonces regresa a cumplir esta última semana con su pueblo Israel. Entonces, si los primeros 483 años era un tratado en el que Dios estaba directamente validando su pacto que tenía con Abraham, Isaac y Jacob, con Israel, es lógico que la última semana que falta de 7 años, la iglesia no puede estar en el mundo, porque son 7 años en las que Dios va a tratar con la nación de Israel y claro que con otras naciones, principalmente islámicas. Muy bien, vamos a pasar al segundo, tercero y cuarto caballo en este último estudio y veamos ahora en segundo lugar el versículo 3 con el segundo caballo o el segundo jinete del Apocalipsis. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que le decía, ven y mira. Otra vez, estos 4 seres vivientes que aparecen en el capítulo 4, pues realmente no sabemos quiénes son, ¿verdad? Son criaturas vivientes, o sea, seres vivientes que se encuentran en el cielo y que no sabemos absolutamente nada de ellos, más que son criaturas que Dios creó y que supuestamente están muy cerca del trono de Dios. Entonces, este ser viviente le vuelve a decir a Juan, ven ahora y mira. Y dice el versículo 4, y salió otro caballo bermejo. Bueno, esta palabra bermejo en el griego es rojo, o sea, otro caballo rojo. El primero fue el blanco, el de la entrada del anticristo. Este segundo jinete es un caballo rojo, que simboliza la sangre, ¿verdad? Vamos a ver con calma qué es lo que significa. Y al que lo montaba, le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se mataran unos a otros y se le dio una gran espada. Veamos pues con mucho detenimiento la cronología o de qué forma estos eventos se van sucediendo de la forma que están escritos en la Biblia. El primer caballo, el caballo blanco, es el anticristo entrando, ¿verdad?, con un arco sin flechas, implicando que entra con una forma de pacificador, una forma mentirosa, porque de esta forma se va a ganar al mundo, va a engañar al mundo y pues los judíos van a creer con él. Hay un capítulo en Isaías 28 que habla de este pacto y se le llama el pacto de la muerte, porque los judíos al aceptar al anticristo, firmar un pacto con él, dizque protegiéndolos o garantizándoles la paz por 7 años, va a ser una mentira total, un engaño, porque a los 3 años y medio, lo vamos a ver, lo va a violar, va a entrar al templo. Mateo 24, versículo 15, Jesucristo advirtió, cuando vean que el anticristo entra al templo, huyan los que están principalmente en Judea, a los montes, porque viene una gran tribulación como nunca jamás la había habido en toda la historia de la humanidad. Siempre ha habido guerras, tribulaciones, pero aquí este periodo especial que se llama la gran tribulación, nada se puede comparar. Y lo describen los juicios del Apocalipsis. Muy bien. Entonces vemos que en segundo lugar, este caballo rojo simboliza la guerra. Inmediatamente entra
para poder traer y romper completamente la guerra, la paz. Eso rompe la paz completamente. Veamos nosotros en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, de qué forma se describe este periodo de tiempo donde el anticristo rompe su tratado y viene la guerra después de 3 años y medio que él consolidó su poder, su gobierno, para que a los 3 años y medio de los 7 años viole el tratado, y ahí comienza la persecución y ahí comienza lo que se llama la gran tribulación, porque estos 7 años o la semana 70 de Daniel se le llama regularmente la tribulación a los 7 años, pero solamente la tribulación van a ser el primer principio de dolores, que son 3 años y medio, y durante los cuales el anticristo va a permitir que los judíos reconstruyan su templo, ¿verdad?, que ofrezcan sus sacrificios, y a los 3 años y medio los traiciona y comienza la persecución. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, el apóstol Pablo les escribe estas palabras: acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tienen necesidad, hermanos, de que yo les escriba, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor, mucho cuidado con esta frase, el día del Señor, significa tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento los últimos 3 años y medio o los 3 años y medio finales de la gran tribulación. El día del Señor es el día cuando ya inicia la ira de Dios. Ya vienen las trompetas, ya vienen las copas, ¿verdad? Van a ser los 3 años y medio más terribles que la humanidad ha experimentado, principalmente la nación de Israel. Entonces, cuando Pablo les dice, ustedes saben perfectamente bien que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, él les está diciendo que los judíos ya tenían este conocimiento, y el día del Señor es la gran tribulación, o sea, va a venir repentinamente. ¿Por qué usa Cristo la frase como ladrón en la noche? Lo explica el versículo 3, que cuando digan, ahí está, cuando digan paz, ¿verdad? Peace and love. Cuando digan paz y seguridad, vendrá entonces sobre ellos destrucción. Veamos el lenguaje que se usa, repentina. O sea, sin que se den cuenta los judíos, el anticristo levanta su ejército y comienza a matarlos, a perseguirlos, a encarcelarlos y a torturarlos, lo mismo que las personas gentiles o cristianos que se conviertan durante este periodo de tiempo. Entonces vemos de qué forma está conectado claramente con el caballo rojo que estamos estudiando, porque ya viene la guerra. ¿Qué sucede? Que después de que pacifica aparentemente al mundo el anticristo, comienza la persecución, y cuando digan paz y seguridad, o sea, los judíos van a estar contentos, ya nadie nos va a molestar, ya se van a tirar en la hamaca con su limonada, estamos ya completamente seguros y protegidos por este hombre que tiene poder sobre el mundo islámico, y sin que se den cuenta, así caerá sobre ellos la persecución. Veamos nosotros ahora otro pasaje en el libro de Daniel, capítulo 8, versículo 23 al 25, donde se nos describe las actividades muy detalladas del personaje, el anticristo. Dice así: y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo. O sea, el tiempo que Dios tiene establecido para que el anticristo se manifieste será cuando la humanidad haya llegado al colmo de sus pecados. Cuando ya la maldad, como dice en la segunda carta a los Tesalonicenses el apóstol Pablo, ahorita hay un poder deteniendo que esta maldad se desborde. ¿Y quién es lo que está impidiendo que esta maldad se desborde? Dice la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, y cuando esto que está deteniendo esta maldad o esta iniquidad sea quitada de en medio,
entonces se manifestará el inicuo, ¿verdad? El rebelde, la persona del anticristo. Y pues es lógico, ¿verdad?, que lo que está impidiendo ahorita que se desborde la maldad y que el anticristo se manifieste, ¿qué cosa es? Es la presencia de nosotros, de la iglesia en el mundo con el Espíritu Santo. Jesús dijo en Mateo 5, Mateo 6, en su famoso discurso del Monte de los Olivos, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Pero una lámpara no se puede esconder debajo de una mesa, porque entonces nadie la puede ver. Una lámpara se pone arriba, dándonos a entender que el cristiano no debe esconder la luz que estamos proyectando, que es la vida de Jesucristo. Pero cuando el cristiano ya no testifica, cuando el cristiano ya no habla de Jesús, cuando el cristiano pierde el amor de ganar las almas, pues entonces está escondida su luz y ya no sirve para nada. Ya dejó de alumbrar. Es el efecto que también usa con la sal. La sal, ¿verdad? Es un producto, un elemento que impide la putrefacción de la carne. Entonces muchas veces se sala la carne para que dure más tiempo. No evita la corrupción total, evita temporalmente la putrefacción. Entonces se nos compara que somos la iglesia, la sal en el mundo. La iglesia, nuestro testimonio, es lo único que le da sabor a la vida, que da un propósito y un sentido para vivir el mensaje que compartimos, que es el mensaje del Evangelio. Pero cuando ya la iglesia, cuando ya los cristianos pierden su sabor, ¿verdad?, pierden su luz, pues ya no hay ninguna opción más que sacarlos del mundo, que es cuando Jesucristo viene a sacar a los verdaderos, al remanente de cristianos, y se los lleva al cielo, nos vamos al cielo con Él, y entonces el hombre de pecado, el inicuo, se va a manifestar y se va a desbordar sobre el mundo una maldad como jamás se había considerado, ni siquiera imaginado desde el principio en el huerto del Edén de Adán y Eva. Así que esta maldad es exactamente lo que está tratando Daniel 8:23. Al fin del reinado, cuando los transgresores lleguen al colmo, solamente Dios sabe cuándo ya llegó al colmo el mundo, se levantará un rey altivo, que es la persona del anticristo, de rostro y entendido en enigmas. Vean la forma como se comienza a describir los detalles de la personalidad del anticristo. La palabra enigma es la palabra hebrea shida, que significa dichos o máximas difíciles de resolver o de comprender. O sea, el anticristo va a tener una capacidad mental satánica, ¿verdad? Una superinteligencia sobrenatural que va a ser capaz de poder resolver los enigmas que durante muchos años los seres humanos, a través de la investigación científica, de la tecnología, de la medicina, de la investigación espacial, no hemos podido encontrar. Pero este hombre va a comenzar a resolver problemas, lo van a comenzar a invitar o va a tener reuniones con científicos. En otras palabras, va a maravillar al mundo con esta inteligencia, al grado que dice Apocalipsis 13, versículos 3 y 4, que la gente va a decir, ¿quién como él? O sea, va a ser tal la admiración y la idolatría a este personaje que se van a rendir muy fácilmente para ser marcados con el 666. Dice a continuación el versículo 24 de Daniel 8, y su poder, o sea, está hablando del anticristo, se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Que está diciendo aquí que el poder que él va a tener no va a ser innato de él, no va a ser un poder natural de la persona, porque él va a ser un ser humano como tú y como yo. Entonces un ser humano pues no tiene ni esta inteligencia sobrenatural, ni la fuerza, el poder que va a tener el anticristo. Por eso dice, mas no con fuerza propia. ¿Por qué? Porque le será infundida esta inteligencia, infundido este poder por principados satánicos, que todo viene completamente del mundo
espiritual del oculto. En tercer lugar dice, y causará grandes ruinas y prosperará. O sea, la gente, repito, lo va a admirar, lo van a reconocer. Después, al poco tiempo que él comienza a gobernar, va a surgir otro personaje que se encuentra en Apocalipsis 13, versículo 11 al 18, que se llama el falso profeta, que va a ser un líder religioso que va a acompañar al anticristo y va a ser como su ministro de propaganda. Va a imitar el falso profeta las actividades del Espíritu Santo. Entonces aquí tenemos ya la Trinidad satánica, ¿verdad? Que es Satanás, el anticristo y el falso profeta. Siempre Satanás imitando la Trinidad o la deidad del Padre, la deidad del Hijo y la deidad del Espíritu Santo. Por eso dice la Biblia que va a prosperar, porque va a ser una inteligencia sobrenatural, un poder que no va a ser propio, y todo lo que haga pues va a ayudarlo el diablo a que él pueda prosperar. Y termina diciendo, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. O sea, va a hacer cosas, va a romper leyes, va a establecer sus propias leyes, y dice el versículo 25, terminando, con su sagacidad. Esta palabra sagacidad es la palabra hebrea sekel, S-E-K-E-L de Lola, sekel. Y esta palabra sagacidad, sekel, significa inteligencia para resolver crisis, para resolver problemas muy complicados. O sea, esta personalidad, esta inteligencia, estos poderes sobrenaturales del anticristo son los que le van a impulsar para prosperar. Y va a prosperar el engaño, continúa diciendo la Biblia, y en su corazón se engrandecerá, porque llegará el momento, casi al final de su gobierno, que va a hacer a un lado todas las religiones y él se va a autoproclamar Dios. Y sin aviso destruirá a muchos, se levantará contra el príncipe de los príncipes, que es Jesucristo, pero será quebrantado, pero no por mano humana. Dice en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, que con el resplandor de la venida de Cristo en su segunda venida, Él va a matar a la persona del anticristo. Muy bien, con esto regresamos a Apocalipsis 6 y terminamos, ¿verdad?, con estos jinetes del Apocalipsis, y ya vamos comprendiendo de qué forma después de la paz, caballo blanco, viene una guerra tremenda, y veamos el tercer jinete, que es el caballo negro. Dice el versículo 5 y 6 de esta manera: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes ni el vino ni el aceite. Qué interesante aquí, ¿verdad?, que el apóstol Juan ve en este caballo negro, ¿verdad?, que está simbolizado con el hambre, la muerte y el mundo de las tinieblas. Siempre lo oscuro en la Biblia, las tinieblas en la Biblia, desde el versículo 2 del Apocalipsis, que la tierra estaba en tinieblas, y dice la Biblia, dice Isaías 45, que Dios no creó la tierra desordenada y vacía, con las palabras hebreas tohu bohu, que dice Génesis 1:2, Dios no creó de esta forma la tierra. Entre el versículo 1 y el versículo 2 del Génesis, algo sucedió, porque las tinieblas no son el origen de Dios. Entonces las tinieblas están relacionadas con el pecado, con el juicio, con la maldad y con todo aquello que se opone a Dios. Dice 1 Juan capítulo 1, Dios, no hay ningunas tinieblas en Dios. Dios es luz, no hay absolutamente 0 tinieblas. Pero aquí se relaciona el tercer caballo del Apocalipsis con las tinieblas, con la oscuridad. Y esto nos habla claramente, ¿verdad?, de el hambre, la guerra, ¿verdad? El segundo caballo va a producir la guerra, como consecuencia de la guerra vienen las pestes, lógicamente,
viene el hambre. Siempre vienen juntas: guerra, hambre, pestes, muerte y enfermedades. Los precios suben, la comida escasea, ¿y qué pasa? Los gobiernos comienzan a racionar los alimentos. Y el peor, el pan por peso, que es la expresión que se usa aquí, puesto en una balanza, es una frase judía indicando falta de alimento. O sea, el tercer caballo es una pobreza tremenda la que viene en el mundo, un hambre terrible, y se refleja con un denario. Un denario era el salario diario de un obrero. Mateo 20, versículo 2, lo puedes confirmar. Era el salario, un denario que ganaba un trabajador, dando a entender que durante este periodo de la tribulación, un obrero va a tener que trabajar todo un día para comprar un simple bolillo o una sola pieza de pan. No es sorpresa que el anticristo va a controlar la economía. Y finalmente tenemos el cuarto caballo. Vemos cómo va aumentando la agresividad, el dolor, la guerra, la muerte, las pestes, el hambre. Y el cuarto caballo, ya dice el versículo 7 y 8, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, he aquí un caballo amarillo. Esta palabra amarillo es la palabra griega kloros, que es realmente un color verdoso, ¿verdad? Un color así como del pasto, pero un poquito mucho más claro, que se tradujo amarillo. Y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Vemos aquí algo extraordinario, algo muy interesante, que la muerte muchas veces en la Biblia se personifica, o sea, que hay espíritus de muerte y hay espíritus del infierno. Hay espíritus que llevan a la gente y la arrastran al infierno, y hay espíritus de muerte. Pongamos mucha atención en la forma en cómo se detalla estos dos personajes, porque dice, tenían nombre, ¿verdad? Algo que no es que no tiene vida, algo que no se manifiesta, no puede tener un nombre. Entonces aquí se le da un nombre a estos dos entidades espirituales. Y dice así: la muerte y el Hades le seguía, y le fue dada sobre la cuarta potestad, sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con muerte y con las fieras de la tierra. Vemos nosotros que la muerte, ¿verdad?, reclama los muertos. La muerte habla de los muertos, pero vemos que detrás de la muerte, ¿qué cosa venía? El infierno. O sea que aquí encontramos que todas las personas, la cuarta parte de la humanidad, ahorita somos aproximadamente 8,000 millones de seres humanos. La cuarta parte, estamos hablando de 2,000 millones, aproximadamente 2,000 millones de seres humanos. Entonces, 2,000 millones de seres humanos aquí en el cuarto sello se van directamente al infierno. Qué interesante, por eso les dije que pusiéramos mucha atención, porque el infierno sigue a la muerte, o sea, todos los que van a morir van a ir automáticamente al infierno. Todos los que van a morir al infierno, todos van siguiendo y todos van acumulándose al infierno. Y esto nos habla que la iglesia no puede estar aquí. Aquí todos los que se van al infierno, desde luego que son personas condenadas, personas no creyentes. Tú y yo, si tienes a Cristo como tu Salvador, no vamos a estar aquí en el cuarto sello, que es ya cuando la intensidad de la guerra, de las pestes, del hambre, se comienza a cundir por todo el mundo. El apóstol Juan, ¿verdad?, ve estas dos entidades espirituales montadas sobre este caballo, la muerte y el infierno, siguiendo el infierno, siguiendo la muerte. Estas dos entidades espirituales son llamadas así porque tienen cierta personalidad. Además, ¿cómo podrían ser arrojadas al lago de fuego, verdad?, si no fueran realmente algo real en el mundo espiritual? Además, van a tener el poder de matar una cuarta parte de la humanidad. Y vemos nosotros, en último lugar,
en el capítulo 9 del Apocalipsis, que después de que mueren 2.000 millones de personas, vemos nosotros en la sexta trompeta, Apocalipsis 9, versículo 13, que muere además de una cuarta parte, ya en la sexta trompeta, ahora una tercera parte de los que quedan van a morir durante el tiempo de la tribulación. Dice así, Apocalipsis 9, versículo 13. El sexto ángel tocó la trompeta. Oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los cuatro ángeles que están atados junto al río Éufrates. Qué interesante que hay cuatro ángeles. Imaginémonos la maldad, que estos cuatro ángeles caídos, desde luego, no son los ángeles de Dios, son los ángeles de Satanás. ¿Qué habrán hecho estos cuatro ángeles para que hayan sido atados ahí junto al río Éufrates, que comienza más o menos de Turquía, el río Éufrates, y desemboca en el Golfo Pérsico? Qué interesante que ahorita el problema del mundo se encuentra junto al Golfo Pérsico, el famoso estrecho de Hormuz, que los iraníes han querido cerrar, que el presidente Trump lo quiere abrir, pero ahí está en esa zona geográfica un conflicto de carácter mundial, casi con un potencial de una guerra mundial. Y ahí es precisamente donde están atados, donde comienza a surgir el río Éufrates, estos cuatro ángeles. Y dice finalmente a continuación, y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Así que pues ya de los 8.000 millones de personas mueren 2.000, va a haber una tercera parte, y aproximadamente, ¿verdad? Se calcula que cuando Jesucristo regrese en la segunda venida, pues va a haber aproximadamente como una tercera parte de la humanidad viva. O sea, van a morir casi 2/3 partes de los seres humanos durante este tiempo terrible de la gran tribulación. Muy bien, pues estos son los cuatro jinetes del Apocalipsis con los cuales se inicia casi los primeros años del gobierno del Anticristo y la segunda parte de la semana 70 de Daniel. Sin embargo, la Biblia tiene un mensaje glorioso. Dice la Biblia que Jesucristo hace 2000 años fue crucificado, fue muerto, fue enterrado y fue resucitado a los 3 días, para que tú y yo pudiéramos, con la resurrección de Jesucristo, tener la esperanza y en nuestra vida cobrar el sentido verdaderamente de qué es lo que es la vida y para qué vale la pena vivir en la corta vida que Dios nos ha dado. Jesucristo te vino a dar la vida eterna, nos vino a dar el perdón de nuestros pecados mediante su muerte en la cruz, y el mensaje del Evangelio es: cree en Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Dios te promete que tú puedes convertirte en una luz en donde quiera que tú estés, principalmente alrededor de tu familia, para que podamos nosotros ser esta antorcha que alumbra en tanta oscuridad que está cubriendo actualmente en el siglo XXI la humanidad. Tú puedes recibir a Cristo en este momento en tu corazón diciéndole estas palabras: Señor, te pido perdón por mis pecados. Creo que en esa cruz pagaste con tu sangre por ellos, que a los 3 días resucitaste de entre los muertos, y ahora te pido que entres a mi corazón. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Te doy las gracias por la esperanza que tú me das de vivir ahora una vida con propósito, con sentido y con significado, para ser la luz y la sal del mundo. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias y nos seguiremos viendo en los próximos noticieros proféticos. Que tengas mucha paz. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios
y que realmente están interesados en que nosotros como organización, Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries, continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.